María del Carmen Gutiérrez, médico radiólogo, adjunta al Departamento de Imágenes del Hospital Universitario de los Andes en Mérida. Vamos a conversar acerca de los tumores celares o tumores de hipófisis. Para tal fin es importante recordar que la hipófisis ocupa la silla turca en el espacio esfenoidal, que está compuesta por un sector posterior o neurohipófisis, por un sector anterior o adenohipófisis. Pesa aproximadamente en 0,5 o 0,6 gramos y tiene una profundidad, un tamaño de más o menos eh, 8 milímetros en el sexo masculino, 9 milímetros en el femenino. Los métodos de imagen que vamos a utilizar para evaluar esta glándula van desde la resonancia magnética a los rayos X, pasando por la tomografía. Sabemos que el gol estándar lo corresponde a la resonancia magnética, dado la bondad de discriminación de tejidos blandos comparada con la tomografía, que no es tan no discrimina de una manera tan adecuada tejidos blandos, sin embargo, es óptima para evaluar el tejido óseo. No podemos dejar de mencionar la rayos X lateral de cráneo con énfasis en silla turca, a sabiendas que puede ser el primer método de imagen que me muestre el área anatómica donde se ubica la hipófisis como tal. Por lo tanto, debemos saber que su forma, su integridad y su tamaño pueden ser el primer signo para inferir que está ocurriendo algo a nivel de la glándula como tal y poder entonces pasar a un método diagnóstico que me demuestre con exactitud su estructura y su anatomía. Al pensar en este método nos referimos a la resonancia magnética que, como ya dijimos, tiene gran capacidad de discernimiento a nivel de tejidos blandos. La tomografía, por su parte, nos va a mostrar adecuado detalle óseo, lo que nos va a permitir en algún momento que sea el método de imagen que complementa una resonancia magnética, pero que nos permita discriminar entre la afectación de órganos adyacentes, en este caso el tejido óseo que separa el seno esfenoidal de la hipófisis como tal, pudiendo inferir o demostrar una invasión al mismo. Entonces tenemos un corte sagital y coronal de un T1 que nos demuestra una hipófisis normal donde vemos en su segmento posterior la neurohipófisis, la cual se demuestra hiperintensa en un estudio simple en contraste con la adenihipófisis y el resto de las estructuras adyacentes que van a ser hipointensas en un corte ponderado en T1 sin contraste. Vemos en este corte coronal la hipófisis en su sector anterior o adenohipófisis y la relación con el seno cavernoso y la carótida interna en su segmento intracavernoso y supracavernoso. Vemos aquí el chiasma óptico y el seno esfenoidal. Algunas consideraciones a recordar al hablar de tumores hipofisiarios, y es que ellos van a ocasionar un crecimiento anormal de la glándula, y ese puede ser ese primer signo que tengamos de patología de ocupación hipofisiaria. La mayoría de los tumores que afectan la glándula, ¿verdad?, son benignos y con mayor frecuencia los adenomas, que los hablaremos más adelante. Estos pueden condicionar niveles bajos o altos de hormonas, y cuando nos referimos a esto, la más frecuente es la prolactina. No se diseminan a otras partes del cuerpo, sin embargo, por su crecimiento pueden causar compresión de estructuras vecinas. Comprometen tanto a individuos en la edad pediátrica como adultos mayores, pero son más frecuentes en adultos jóvenes.
Desde el punto de vista semiológico de imágenes, vamos a hacer mención al signo del muñeco de nieve, que no es más que la ocupación del espacio celular y su crecimiento supracelular, que adquieren una morfología redondeada adyacente entre sí en forma de muñeco de nieve. Entrando entonces ya a hablar de los tumores hipofisiarios, dijimos que los más comunes son los adenomas y estos van a clasificarse en funcionantes o no funcionantes. Los funcionantes o hipersecretores, dijimos que la hormona más frecuente comprometida en este proceso es la prolactina, mientras que los no funcionantes, generalmente macroadenomas, causan su sintomatología por compresión de estructuras vecinas. Para definir qué es un microadenoma o un macroadenoma, nos vamos a referir a su tamaño con un punto de corte en 10 milímetros. Menor de 10 milímetros microadenomas, mayor de 10 milímetros macroadenomas. Tenemos aquí un ejemplo de un microadenoma en corte sagital y en corte coronal, donde la estructura de la glándula como tal no se afecta de forma importante, mientras que en las secuencias que tenemos a la izquierda tenemos tumores mayores de 10 milímetros en relación con macroadenomas. Para tratar de hablar o de entendernos desde el punto de vista de imágenes, les traigo dos clasificaciones que me parecieron importantes. Una se refiere a la invasión local y a la indemnidad o compromiso de la silla turca y va desde el grado 0 con donde tenemos una silla turca normal, el grado 1 en relación con un microadenoma que no deforma la silla turca, mientras que el grado 2, 3 y 4 ya se corresponden con macroadenomas que se insinúan o comienzan a erosionar de forma focal o difusa esta silla turca. Cuando hablamos de invasión de este adenoma al seno cavernoso, entonces vamos a hablar de la clasificación de Knox, la cual va a ir desde el grado 0, cuando esa tumoración está en el espacio acelar sin invadir el espacio o el seno cavernoso como tal, hasta el grado 4, donde hay una franca invasión a este seno cavernoso con compromiso franco de las carótidas, las cuales están rodeadas por el tumor. Entrando entonces en detalles del microadenoma como tumoración menor de 10 milímetros que compromete la glándula hipofisiaria, tenemos que en resonancia son hipointensos en T1 y de densidad variable en T2. Ellos van a captar de forma muy tardía el medio de contraste y es esto lo que le da ese realce con respecto al tejido sano hipofisiario. Si hablamos de los signos secundarios, van a ser muy sutiles, van a estar dados por cambios en la altura de la glándula o alteraciones en su contorno, sobre todo el contorno superior. Y el infundíbulo puede estar discretamente desplazado. Tenemos aquí un corte coronal con medio de contraste o posterior a la administración del medio de contraste de tomografía, donde vemos una gran avidez del medio de contraste por el tejido sano hipofisiario y vemos un área hipodensa que se corresponde con este microadenoma que causa muy discreta desviación del infundíbulo. Tenemos aquí dos cortes coronales de resonancia magnética en secuencia ponderada en T1 sin y con medio de contraste, donde identificamos en esta proyección simple un aumento de volumen excéntrico izquierdo de la glándula con área hipointensa central que se comporta como un área hipointensa luego de la administración de medio de contraste, dado esa capacidad que tiene la glándula hipofisiaria de la avidez por el medio de contraste, recordando que ya está por fuera de la barrera hematoencefálica, es muy fácil que este medio de contraste sea captado por la celularidad normal de la hipófisis.
En este caso tenemos una estructura hipofisiaria en una resonancia magnética, un corte T1 contrastado, donde hay un realce anular dado por el tejido normal de la hipófisis con un área hipointensa central. Es mejor perceptible en este corte, ¿verdad? Donde en las proyecciones coronales vamos a ver cómo resalta esa área dado la hiperintensidad de señal por el tejido hipofisiario normal. En este caso tenemos un microadenoma, una tumoración menor de 10 milímetros, bien definida, confinada a la glándula, respetando las carótidas, que muestra una hipointensidad con respecto al tejido contrastado del resto de la hipófisis. En un estudio realizado meses después del inicio de tratamiento, vemos cómo esta tumoración disminuyó de volumen y cambió su morfología. Si hablamos entonces del macroadenoma o de la tumoración mayor de 10 centímetros, vamos a decir que desde el punto de vista de imágenes en resonancia van a ser isointensos en la secuencia T1 y T2 isointensos con respecto al resto del tejido cerebral. Ellos van a tener un moderado realce al medio de contraste que es más intenso en adquisiciones tardías porque tienen un comportamiento celular similar al que comentamos para el microadenoma. Ellos suelen estar encapsulados, lo que determina una adecuada definición de sus bordes y pueden comprimir, desplazar u erosionar los tejidos adyacentes. En este caso tenemos una tumoración excéntrica izquierda con un desplazamiento del infundíbulo. Cuando colocamos medio de contraste, vemos que hay una captación tardía en comparación con el resto de la hipófisis, tratándose entonces de un macroadenoma. Tenemos aquí secuencias ponderadas en T1, T1 contrastado y T2, donde vemos el espacio celular ocupado por una tumoración que invade el seno cavernoso, rodea la carótida intracavernosa, desplaza la carótida supracavernosa y aún está respetado el quiasma óptico. El infundíbulo, lo vemos en esta proyección, está desplazado en sentido derecho. El segundo tumor más frecuente de la región celular se trata del craniofaringioma, que es un tumor ectodérmico, restos de la bolsa de Racket. Se dice que su demostración clínica más frecuente es por compresión de órganos adyacentes. El paciente refiere a una hemiagnosia bitemporal por compresión del quiasma óptico. Él va a tener dos tipos de histología y con respecto a esta histología va a ser predominantemente quístico o predominantemente sólidos. Podemos decir que ellos son mixtos y su comportamiento va a responder a las características propias de esta tumoración o el tejido que predomine en esta tumoración. Ellas se comportan como masas lobuladas quísticas con un componente sólido o masas sólidas con un componente quístico. Su realce va a ser en forma de anillo en la mayoría de los casos y algo importante y casi que patoneumónico son las calcificaciones. Como están presentes estas estructuras calcificadas, entonces en esta tumoración va a jugar un papel importante la tomografía, que como dijimos anteriormente va a tener una mayor capacidad de discriminar las calcificaciones, el tejido óseo en comparación con la resonancia magnética. En esta última resonancia magnética va a tener una intensidad variable y como ya lo dijimos va a depender de la celularidad que predomine. Pueden ser hipointensos en T1 e hiperintensos en T2 si son predominantemente quísticas.
Un ejemplo de un craniofaringioma predominantemente sólido lo tenemos en estas imágenes posteriores a la administración del medio de contraste en secuencias ponderadas en T1 y T2 coronales, donde vemos que el tumor realza de una manera heterogénea y hay áreas quísticas que comprimen en sentido supracelular el quiasma óptico y también comprometen el seno cavernoso de una manera incipiente. Este es un corte que demuestra la parte sólida de la tumoración, mientras que en estas imágenes vemos su componente quístico con un realce evidente de las paredes. Tenemos el corte tomográfico que nos demuestra la presencia de calcificaciones, lo que nos da el diagnóstico de un craniofaringioma. Tenemos aquí otro ejemplo con una tumoración de crecimiento expansivo supracelular y hacia el borde posterior con compresión franca del quiasma óptico, desplazamiento del infundíbulo, causando una hidrocefalia mecánica por la obstrucción del paso del líquido cefalorraquídeo. Otra imagen o otro ejemplo de craniofaringioma en esta oportunidad predominantemente quístico, ¿verdad? Lo vemos como hiperintenso en un corte o en una secuencia de T1, ¿verdad? Hipointenso, una secuencia de T2 y su comportamiento también expansivo con compresión de órganos adyacentes y hidrocefalia mecánica por obstrucción al paso del líquido cefalorraquídeo. Otra de las tumoraciones que se nos pueden presentar sería el meningioma intracelular. Él se va a originar en el diafragma y va a ser similar a los tumores hipofisiarios. Su clínica predominante puede ser una disfunción visual en la mayoría de los casos y su diagnóstico se va a hacer por la administración de medio de contraste donde haya un reforzamiento lineal de la dura madre adyacente al tumor que lo vamos a llamar como una cola dural. Esto me va a dar el diagnóstico de un meningioma intracelular, me va a permitir diferenciarlo de otras tumoraciones. Ellos suelen ser isointensos o hipointensos, mientras que luego la administración de contraste se comportan heterogéneos. De los tumores quísticos, ¿verdad? Tenemos el tumor o el quiste de la bolsa de Rechet, el cual va a ocupar la glándula hipófisis, va a estar rodeado por tejido hipofisiario normal, que se va a comportar como hiperintenso después de la administración del medio de contraste, permaneciendo hipointenso el quiste como tal. Tenemos aquí otro ejemplo de un quiste de la bolsa de Rechet que en una secuencia antes de la administración de contraste resalta claramente como una hiperintensidad de señal con respecto al área hipofisiaria normal, que luego de la administración de medio de contraste pueden equiparar sus intensidades de señal. El quiste aracnoideo intracelular. El quiste aracnoideo generalmente es de la región supracelular, pero un pequeño porcentaje puede llegar a nivel celular. Puede ser una lesión esférica u ovoide y se va a comportar o va a tener una intensidad de señal igual que la del líquido cefalorraquídeo. Esta no va a realzar al medio de contraste, lo que lo va a diferenciar de otras tumoraciones como el craniofaringioma cuando estamos ante una entidad predominantemente quística. Una situación que se nos puede presentar, no es una tumoración como tal, pero se puede presentar en una tumoración preexistente, es una aplopejía hipofisiaria. La traigo a acotación por su clínica aparatosa, ¿verdad? Y tenemos que pensar en ella cuando tenemos un macroadenoma, generalmente no funcionantes, que pueden presentar o una hemorragia o un infarto.
Por lo tanto, desde el punto de vista de imágenes, se va a presentar igual que una hemorragia intraparenquimatosa cerebral. Va a ser con una hiperintensidad de señal en T1 y puede mantenerse por un largo periodo de tiempo. Cuando hablamos de un largo periodo de tiempo, pueden ser meses, incluso años, que va a estar esta hiperintensidad de señal. Lo que va a demostrar en estudios que se hagan a estos pacientes un nivel líquido-líquido que es más claro en este ejemplo porque estos sangrados pueden presentarse en dos tiempos. Entonces vamos a tener una hiperintensidad de señal frente a una hipointensidad de señal, dependiendo si estamos ante una hemorragia aguda, subaguda o crónica. El síndrome de silla turca vacía tampoco es una tumoración, pero es importante saber que existe, que puede suceder. Generalmente es un diagnóstico incidental y se da por una reabsorción de tejido hipofisiario. Puede deberse a una hipertensión endocraniana idiopática o benigna o puede ser secundario a cualquier otra entidad, como el infarto hipofisiario, la cirugía o la radioterapia. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, vamos a ver esa silla turca, va a estar ocupada por una densidad igual a la del líquido cefalorraquídeo, y vamos a tener el infundíbulo que atraviesa esa estructura celular que se va a llamar el signo del infundíbulo y es lo que va a excluir que se trate de cualquier otra tumoración quística. Bueno, esto es todo lo que traemos con respecto a la patología tumoral de hipófisis y desde nuestra ciudad nos despedimos y les damos las gracias por permitirnos compartir esta corta información. Gracias.